Para realizar la instalación de Sham, lo que tenemos que hacer es descargar el instalador o la aplicación en este caso para poder darle la configuración necesaria. Vamos a ejecutar, tenemos que darle los permisos para que se pueda abrir. Nos va a abrir esta ventana y otra ventana en la cual le damos siguiente, un next, dejamos estos servicios o componentes para poder utilizar en algún futuro. Y el folder donde se nos va a guardar es en el disco C, Windows C y la carpeta Sham. Quitamos este, le damos en siguiente y se está preparando para instalarlo. Este proceso puede tardar un poco. Regresaremos cuando se termine de instalar. Ya que está así, vamos a darle en finalizar o finish. Elegimos el español, lo guardamos. Se tiene que volver a iniciar la aplicación para guardar los cambios. Le decimos que sí. Y listo, ya tenemos instalado Sham, que nos va a permitir utilizar estos módulos, componentes como Apache, MySQL y otros que en algún futuro nos pueden servir. Para poder llevar a cabo nuestra conexión de nuestra base de datos, lo que hacemos es en los mismos archivos que se descargaron para poder instalar Sham, tenemos estos archivos los cuales nos van a ayudar para la conexión. Este archivo que es el Instant Client, que nos va a permitir la conexión, lo debemos de colocar en nuestro disco C. En este caso aquí está, se debe de pasar aquí. El otro archivo que se tiene es este de conexión. Este lo vamos a copiar a nuestra carpeta de Sham en htdocs. Aquí está, como podemos observar, se encuentra ya. Y en este viene un archivo PHP, el cual nos va a ayudar a llevar a cabo la conexión. Lo abrimos con el bloc de notas y podemos observar lo que las instrucciones que vienen. Cómo conectarlo con nuestro usuario, en este caso es system, con nuestra contraseña, y el localhost está definido como XE. Entonces, teniendo esto correcto, nuestra conexión debe de al final darnos este mensaje. Acabo de colocar un signo, entonces vamos a darle en guardar para que nos acepten los cambios. Tenemos esta parte de aquí. Como nuestro Instant Client ya lo tenemos configurado, ya va a funcionar si hiciera la prueba, pero para explicar qué se hace con ese archivo, nos vamos a este equipo, nos vamos a propiedades
se nos abrirá esta ventana del sistema. Nos vamos a la configuración avanzada. En opciones avanzadas nos vamos a las variables de entorno. En Path editamos y en este caso, como lo dije, ya estaba creado, pero lo podemos volver a hacer. Por ejemplo, lo eliminamos, creamos uno nuevo, nos vamos a examinar para que sea un poco más fácil y como sabemos que está en nuestro disco C, nos vamos directo a este equipo, Windows C, y elegimos el archivo. Aceptamos, aceptar, aceptar, aceptar. Podemos cerrar esta ventana. Ya que tenemos todo esto y en Sham ya tenemos el archivo PHP, podemos generar la ejecución en nuestro navegador. En este caso ya se hizo una prueba y dice que la conexión de datos es correcta. Para esto debemos de tener inicializado Apache, si no, no nos permite leer los datos que se van a colocar en el buscador. Aquí colocamos local host diagonal connection, que es nuestra carpeta en donde tenemos, perdón, era con doble N, donde tenemos nuestro archivo. Aquí ya está, connecting, y nos dice que la conexión a la base de datos fue correcta. Para iniciar con insertación de datos, vamos a ir a Visual Studio y vamos a crear un documento que sea de tipo HTML, donde vamos a mostrar el diseño de nuestro formulario para dar de alta a los jugadores. Lo que tenemos primero para mostrar es el ID del jugador, el ID del director y así consecutivamente con cada uno de los atributos que tiene. La parte de después del for y de equipos es para poner el nombre que queremos asignarle, que se va a mostrar en en nuestro formulario y es la forma visual de ver los campos con ciertos atributos. Después de ahí nos vamos a pasar a el campo jugadores, en, que es el archivo de tipo PHP. Y la primera línea las primeras líneas que tenemos es include connection.php, que es la vinculación de nuestro área de trabajo de conexión, donde hicimos la conexión, y esta hoja de trabajo que es de jugadores. Abajo está la línea de código que se utiliza para procesar los datos enviados a través de un formulario HTML cuando se envía el formulario utilizando el método POST. Los valores ingresados en estos campos del formulario se recuperan y almacenan en variables PHP para su posterior procesamiento o inserción de datos que tenemos en la base de datos. En la parte de abajo tenemos dos líneas que son para preparar la consulta SQL de inserción. Esa línea de código SQL define una consulta de inserción para agregar datos a una tabla llamada jugador y la consulta especifica los campos en los que se deben insertar datos y utilizar marcadores de posición, nombre, J o apellido materno, todos los atributos que deben ir ahí. Para presentar los valores reales que se insertan más tarde se necesita esa consulta. Abajo tenemos donde se preparan y vinculan los valores proporcionados a los marcadores de posición, es decir, donde vamos a agregar los valores que queremos a los atributos que tenemos y se van a ejecutar en la base de datos. En esta última parte se ejecuta la consulta SQL
y nos muestra si fue insertado el jugador o hubo un error. Y se liberan los recursos para la conexión y marcar el nuevo registro. Lo siguiente que se hace para poder realizar nuestra base de datos es la opción de actualizar o modificar algún atributo de nuestra base de datos. En este caso, estamos utilizando la tabla jugador para el ejemplo. Se realizaron dos clases PHP, las cuales nos van a indicar cómo actualizar nuestros datos. En este caso podemos ver que las líneas label e input nos indican los valores a actualizar. Por ejemplo, el nombre del jugador, el apellido, paterno, materno, el lugar de nacimiento. Todos estos atributos son los que pertenecen a nuestra base de datos de SQL y con estas dos líneas nos permite modificar los datos que ya tenemos insertados en nuestra base de datos. Si no se encontrara algún archivo a modificar, nos marcaría este error y con este tenemos un botón para poder decir que los cambios que realizamos se guarden. Para poder hacer la modificación se utiliza igual la conexión. En todos nuestros archivos debemos usar la conexión que se realizó al inicio para poder ingresar a nuestra base y hacer las respectivas modificaciones. En este caso, tenemos que nuestra modificación se va a hacer cuando nuestro jugador pertenezca a un jugador, si no, no se haría. Parece gracioso, pero realmente tiene que coincidir nuestro ID, si no, en ese caso mostraría el mensaje de que no se encontró el registro a modificar. Para este se utilizan dos variables o dos clases para poder realizar nuestra modificación. Se mandan a llamar entre sí y funcionan en conjunto para poder realizar la modificación. Y como ya lo comenté, se tiene que utilizar la conexión que se utilizó siempre para poder acceder a nuestra base de datos. En este caso, aquí, por ejemplo, podemos ver que dice que recupera los datos enviados por el formulario de edición. En este caso, aquí es justo donde va a alterar o modificar nuestro jugador. Y en este va a tener nuestros datos antiguos, por así decirlo. Luego aquí en este los va a guardar en la consulta, bueno, más bien esta es una consulta la cual va a guardar todos estos datos que queremos, que es de nuestro jugador, y al final van a guardarse en esta parte. Y ya cuando nuestra inserción de datos esté correcta, nos va a regresar a la tabla que va a aparecer en nuestra página. Si no se encontrara o no se pudiera realizar la actualización del jugador, entonces nos saldría este error de aquí. Para poder realizar nuestra tabla o donde van a venir todos nuestros archivos, más bien todos nuestros datos ya insertados en nuestra base de datos, tenemos que utilizar otro archivo el cual nombramos datos y manda llamar a un archivo de JavaScript, el cual nos ayuda a realizar una tabla en la cual van a venir todos los datos. Y en esta parte de aquí podemos ver pues los nombres que va a tener toda nuestra tabla que se va a generar, que son los datos que ya vienen en nuestra base de datos. Entonces estos solamente serían como unos títulos para esa tabla que estamos generando. En esta
Al final de nuestra tabla de cada uno de nuestros datos aparecerá un botón, el cual nos va a decir o modificar o eliminar, que son pues aspectos que se solicitan dentro de este trabajo. Va a tener estos y es donde nos vamos a redirigir, ya sea a modificar o simplemente va a eliminar y nos va a mandar un mensaje de que se eliminó, y al final podemos consultar en esta misma tabla de esta página de datos. Se va a decir si se ha insertado correctamente o no que diga se ha eliminado correctamente o no se ha eliminado correctamente. Por último, vamos a hacer la parte de la eliminación de jugadores. Bueno, en este caso estamos con el ejemplo de jugadores. Lo primero que hacemos pues es incluir nuevamente nuestra conexión, ya que es necesaria para poder hacer nuestra eliminación. Como se mencionó anteriormente, creamos un botón para poder eliminar los datos del jugador. Lo primero que se hace, lo que vamos a hacer es preparar una consulta SQL para poder realizar nuestra eliminación. En el caso para poder realizar la eliminación vamos a ocupar el ID del jugador, que va a ser como nuestra parte principal, ya que si obtenemos el ID podemos eliminar absolutamente todos los datos del jugador que estemos seleccionando. Después de ejecutar la consulta de eliminación, se nos arrojarán dos mensajes. El primero es el de jugador eliminado correctamente, esto en caso de que nuestra eliminación haya sido exitosa, y en caso de que nuestra eliminación haya sido errónea por cualquier circunstancia, nos va a poner un error al eliminar el jugador. Por último, vamos a mostrar cómo funciona. Para eso debemos de tener en nuestro SHAM iniciado nuestro Apache. Si no tenemos inicializado Apache, no nos va a dejar continuar con la consulta de todos estos documentos que estamos presentando, porque ya vienen las configuraciones hechas para que se pueda relacionar con nuestra base de datos. Digamos que este es como un intermedio para poder llegar de PHP y HTML a nuestra base de datos. Entonces esto tiene que estar inicializado y nos vamos a nuestro navegador, colocamos localhost. Aquí en este caso va a ser jugador. Y daríamos enter. Nos da todos nuestros archivos que tenemos, y aquí tenemos que abrir el archivo HTML para poder ingresar a los demás. En este caso podríamos agregar un nuevo jugador, que enseguida se hace, pero vamos a explicar primero que aquí aparece la tabla que se comentó con anterioridad. Vienen con todos los datos de nuestra base de datos y los botones para modificar o para eliminar. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar el 240, lo que se hace es tal cual presionar el botón de eliminar, se va a eliminar. Regresamos a nuestra tabla, actualizamos y podemos ver que nuestro jugador ha sido eliminado. Si quisiéramos modificar alguno, vamos a utilizar el ejemplo que quedó como último. Lo modificamos y aquí elegimos cualquier dato a modificar. Por ejemplo, si ya no quisiéramos que sea Alonso, sino Alfredo, le damos en guardar cambios, se actualiza, nos regresa y ya vemos que dice Alfredo. Aquí está. Para poder ingresar un nuevo jugador, nos vamos al formulario de alta de jugadores y equipo al que pertenece. En este caso tenemos el equipo 18, por ejemplo, el director técnico 118. El nombre del jugador le pondremos Pedro Medina Benítez. Lugar de nacimiento Chile. Su edad la pondríamos como
19, el apodo podría ser chileno, posición precio en el mercado, perdón, le damos algún precio. La camiseta, igual ingresamos algún número de camiseta. La posición en cancha, centro. La fecha de nacimiento sería 18 de noviembre del 2004. Y nuestras tarjetas, por ejemplo, 3. Al momento de guardar nos dice jugador insertado correctamente. Regresamos, vamos a consultar, recargamos y podemos ver que se nos ha ingresado el jugador que habíamos colocado en el formulario anterior. Como vemos, aquí está, y podemos hacer las mismas cosas de modificar o eliminar con este jugador. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.